Listo, ahora sí ya estamos otra vez. Ok, Nos súper. olvidamos nos olvidamos de Instagram porque no la armamos, pero bueno, espero que quien estaba allá se venga para acá y si no, después lo Ojalá que se compartimos. vengan para acá. Fíjate que estaba con la señal del celular en el otro, o sea, no sé, tendría que, o sea, estaba repartiendo ahí los datos, pero aún así Sí, pero falló. bueno, ahorita estamos acá, solo voy a confirmar que sí estemos en vivo en Facebook. Vamos a ver si se empiezan a conectar. Sí, Veamos, veamos. esa fue una señal de que tengo que ser más breve. Que te dé el cartón. Sí, A bueno, dice ver, que se está transmitiendo, pero me okey. da un día. A ver, me voy a meter desde el celular. Ahorita sí estamos ya transmitiendo. Genial. Bien. Okey. Si nos pueden confirmar y perdón, Sí, ya saben cómo es esto de la tecnología y estas cosas. sí, Entonces, perdón. pero si quieren escuchar la presentación de Sujei, se van al otro video y luego acá La ya se viene. grandísima presentación. Pues en resumen eso, que descubrí en la maternidad un camino maravilloso con respecto a las compañías, a las valiosas compañías de las mujeres y que los temas maternos se viven diferente desde la tribu, Es ¿no? que además eres pionera en este tema, o sea, en la parte del acompañamiento, en esta parte del apego y todo esto, eres pionera también en Guadalajara como de todas estas cosas. Ahorita hay un montón, pero antes no había nada, ¿no? O sea, ya andábamos picando Sí, piedra. la verdad es que sí, costaba trabajo encontrar grupos consolidados, varios de ellos nacieron casi al mismo tiempo que Bebé Portátil, que es Ujú. lo que yo hice, y me da mucho gusto que ahora hay un montón de opciones y de visiones y demás. Está genial, la verdad. Sí, sí, Es está padre. diferente, pero Hay mucho mucho más. para escoger. ¿Mm? Hay mucho para escoger, digo. Sí. Oye, Sujei, y bueno, pues ya decía yo que luego de repente, ya sabes, te escribo para que me orientes sobre cómo hablar y cómo explicarme de forma asertiva en todo este tema de niñas, de niños y de feminismo y machismo y toda esta parte, ¿no? Uh-huh. Y a mí me interesa muchísimo tu postura porque me has ayudado un montón a justo a verlo más claro. Em, yo me acuerdo mucho cómo me platicaste una vez que yo tuve ahí un medio discusión con un pariente y me ayudaste un montón como a ser clara en esta, pues en esta idea real de lo que yo podía aportar y de la diferencia que yo podía hacer también con mi hijo, ¿no? Entonces, este live, esta charla, es para hablar de estereotipos en niños y en niñas, de cómo criar sin estereotipos. Entonces, primero saber qué es eso, con qué se come, qué, Sí. cómo podemos empezar a hablar de eso, cuéntame. Sí, bueno, pues creo que sí. Lo primero es como clarificar qué significa, porque luego ciertamente hay conceptos que se ponen de moda, ¿no? Y, y a lo mejor el prejuicio o la distancia de no conocer la importancia o la trascendencia nos lleva a no reflexionar sobre el concepto, los conceptos que se van manejando, y luego ya no nos damos cuenta, pero comenzamos a manejarlos y a usarlos, porque eso es lo que pasa con los cambios de paradigma, ¿no? Por ejemplo, crianza con apego es una visión, es una perspectiva que ahora o sea, son palabras muy sobadas, ¿no? Y no necesariamente quien las pronuncia entiende, eh, Ujú, interioriza, reflexiona y se posiciona, ¿no? Desde el conocimiento amplio del concepto de crianza con apego, ¿no? sí, Y sí. puede ser que algunos años atrás, cuando le escuchó, le pareció una cosa rara y si bien no tenía que ver con sus necesidades del momento, pues lo que sí es verdad es que se van interiorizando esos conceptos y luego ya nos vemos en medio de ellos y nos vemos incluso manejándolos y no necesariamente tenemos la amplitud eh, para haber llegado a ellos, eh, pues desde la reflexión, ¿no?
Sí, entenderlos realmente. Y creo que eso pasa con muchos términos que el feminismo ha traído a la actualidad, a cuenta, ¿no? A lo que sucede en las redes, al diálogo en las redes, sobre todo, que es ahora el medio donde se van sucediendo estos cambios, ¿no? Se van dialogando primero aquí. Y uno de ellos es, por ejemplo, los estereotipos de género o los roles de género. Entonces me gustaría como que tener una visión así como muy general, ¿no? De a qué nos referimos con estereotipo. Uh-huh. Porque el concepto no solamente se refiere a la descripción del género, ¿no? Sino que es como, el estereotipo es como una serie de características que están popularizadas, o sea, que es una visión muy extendida en la sociedad, de un resumen o de una lista simplificada, ¿no? Plana, de una persona o un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, algo que con lo que podemos identificar muy fácilmente a qué nos referimos con estereotipo es al estereotipo del mexicano, ¿no? Porque hay estereotipos raciales, estereotipos de clase, ¿no? De clase social, estereotipo de género, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con el mexicano? Es algo muy sencillo para ubicarnos y saber si nos identificamos con ese estereotipo o no. Si nos vamos al estereotipo más tradicional del mexicano, pues yo creo que tú y yo y un montón de personas que están aquí compartiendo el tiempo nos dirán que no nos identificamos, ¿no? Como no se identifica el estereotipo hombre, y el zarape y así, ¿no? Como no se identifica a los rusos con el estereotipo del ruso, el japonés, etcétera, ¿no? Porque eso pasa, los estereotipos se vuelven de repente tan amplios, tan simples, tan planos, ¿no? Que terminan siendo una caricatura. De hecho, las caricaturas, el cine, las telenovelas, ¿no? Pero también las series, incluso las más avanzadas y tal, se pueden basar en ciertos estereotipos para abreviar rasgos que identifique rápidamente el espectador y que no tengas que dedicar una escena de varios minutos para explicar ese rasgo, ¿no? Entonces, hay estereotipos que quedan un poco aceptados, aunque es un rasgo caricaturizado. Con el tema del estereotipo de género, eso, un mosco, eso no sucede todavía al punto de que se vuelva una cosa lejana que no nos identifique. Por ejemplo, un rasgo estereotipado de lo femenino podría ser que somos más tiernas que los hombres, ¿no? Este puede ser un rasgo estereotipado. Y yo creo que difícilmente habrá aquí, de las personas que nos están escuchando, quien se distancie de eso si es mujer, o quien diga, no, yo también soy tierno si es hombre, ¿no? O sea, en el fondo son rasgos que sabemos que tienen que ver más con la personalidad, pero de alguna manera hemos aceptado esa visión plana, caricaturizada, simplificada, ¿no? Exagerada del estereotipo de género y no nos peleamos con eso. Nos podemos pelear con la idea del estereotipo del mexicano con el rebozo y el sombrero y saber que ese estereotipo no nos identifica. Pero sí podemos generar un montón de discusiones internas, de incomodidades y de contradicciones internas cuando decimos, bueno, yo soy mujer, pero no soy tan tierna, pero no lo voy a decir, ¿no? No voy a decir que eso no es un rasgo femenino, es un rasgo femenino, pero a mí me falta, ¿no? Entonces... soy medio niño, decimos luego, ¿no? Sí, exacto. Eso nos muestra que hay estereotipos que son vigentes, ¿no? Y entonces es importante saber qué estereotipos le perpetuamos, le enseñamos, le confiscamos a nuestros hijos desde lo que decimos, desde lo que hacemos y desde lo que no decimos y lo que no hacemos. Y ciertamente eso tiene muchísimo que ver con la reflexión que hagamos o el alejamiento que hagamos sobre nuestra propia autopercepción, ¿no? ¿Qué tanta conciliación tenemos de lo que no es femenino y es un rasgo de mi personalidad? De lo que no es femenino estereotipadamente. ¿Qué tanto me siento cómoda con eso?
o de lo que no es, de los, qué tan cómoda me siento con esos rasgos masculinos que hay en mi persona como mamá, ¿no? O como mujer. Oye, Y Susi, es lo mismo, o sea, los hombres, ¿qué tan identificados, cómodos, certeros se sienten de que tienen rasgos femeninos, ¿no? claro. Incluso hay una ofensa muy parecida a lo femenino, el afeminado, por ejemplo. Claro, sí, Pues sí, ya sí. desde ahí te dice que no hay tal conciliación, ¿no? Claro, que eso no te toca, entonces Ajá, es del otro, de la otra. Pero, exacto. ¿y todo esto tiene que ver con un aprendizaje social? O es decir, o sí hay algo que en temperamento te o de dónde sale más bien. De muchos años de contarnos de explicaciones científicas desde la visión masculina, ¿no? O Okay. sea, son generaciones y generaciones y generaciones hablando de cómo el cerebro femenino es diferente del masculino, de cómo, o sea, de entrada, obviamente tenemos características diferentes físicas, biológicas, a simple vista, pero todavía hace poco no se reconocía, no había certeza desde la ciencia, por ejemplo, de que existiera, por ejemplo, un tema fundamental, que existiera un real placer sexual en el Ujú. cuerpo femenino. Entonces eso ya indica cómo tenemos o sea, cómo heredamos todavía esa pues creencia patriarcal de que las mujeres no contamos con las mismas características, porque tenemos evidentes diferencias físicas y biológicas, pero eso no significa que nuestro cerebro sea diferente, que nuestra personalidad, temperamento, incluso alma, porque ¿sabes qué significa femenino? ¿No? La femínima, porque, Ah, porque había una postura de la iglesia que decía que las mujeres no tenían alma, que en todo caso podían sentir fe hacia la figura de Dios, pero era pequeñita porque no oh estábamos. my God, no sabía eso. Sí, es impresionante, pero es así. Digo, hay teorías, ¿no? De otras raíces grecolatinas del término, pero una muy fuerte es esa, la fe mínima. Órale. Entonces, está muy fuerte porque hay que, o sea, desde la postura de entender cómo debemos desarraigarnos de cosas más actuales, mucho más prácticas, mucho más cotidianas, esa búsqueda te va llevando luego, pues incluso a reivindicar palabras muy trascendentes, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas de que no somos iguales, de que ciertamente las mujeres somos más, tenemos más tendencia a los cuidados y los hombres más tendencia al trabajo físico? Bueno, pues habría que cuestionar muchísimo a la ciencia que heredó posturas religiosas o que heredó posturas políticas, ¿no? De esas justificaciones. Y Entonces, es que es como esa historia que nos están contando, escrita por, no escrita por mujeres, ¿no? Entonces, pues de exacto, ahí viene toda esta parte. ¿Y qué así pasa es. ahora que, digo, tenemos como un montón de información y todo así, pero de todas formas nosotros seguimos como perpetuando eso, o sea, viene como súper ya tatuado, ¿no? Sí, Pero ¿qué, por ejemplo, em, estamos nosotros haciendo con nuestros niños ahora, con nuestros niños y nuestras niñas, en esta parte en donde seguimos perpetuando esto aún sin querer, ¿sabes? Porque así es. de repente es como que, no, yo estoy bien puesta y yo puedo hacer muchas cosas, las mujeres podemos hacer un montón de cosas y de todas formas caemos en esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que lo primero tendría que ser que reflexionemos el alcance que tiene el estereotipo. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo el estereotipo de género no es tan arcaico o tan anacrónico como otros estereotipos, ¿no? Los raciales, por ejemplo, que están ahorita cuestionándose mucho en redes, Ujú, ahora todos somos súper conscientes, ¿no? ujú.
cuando hay un paralelo perfecto entre el racismo y el machismo, y esas mismas personas tienen un montón de resistencia a la otra opresión, que es la opresión de género, ¿no? O sea, entienden, son sensibles, hasta apoyan y aplauden la opresión de raza, pero no la de género, por ejemplo, ¿no? Vamos atrás en ese sentido. Y entonces, educar sin conciencia de los estereotipos de género nos puede llevar, por ejemplo, a modificar, a influir, a delimitar en los primeros años de vida, cuando nuestra voz como padres o como madres es la voz mandante en la percepción del mundo de nuestros hijos, bueno, podemos estar delimitando la visión del mundo, pero también percepciones de su propia identidad, que figurarán en su propia identidad, ¿no? La percepción del cuerpo, por ejemplo, es algo súper notorio, como a edades muy tempranas, o tarde que temprano, la percepción del cuerpo en la experiencia de un niño y de una niña son súper diferentes. Hay un momento en el que las niñas identifican la fealdad, la delgadez, la gordura, lo alto, lo chaparra, etcétera, como algo de lo que hay que huir, ¿no? Y la experiencia de los niños no necesariamente, aunque se dan casos, pero, o sea, de que sientan cierto rechazo, cierta angustia, ¿no? Sobre su propia autopercepción, pero eso no necesariamente va a estar influenciado por el entorno. En algún momento ellos, si son niños, van a aprender a que pueden ser feos y no pasa nada. Ellos tendrán que cumplir con otras cosas según el estereotipo masculino, ¿no? Pero la percepción del cuerpo un poco por ahí va, ¿no? Y eso es súper. Sí, ahorita yo me estoy acordando cuando yo estaba en la escuela, o sea, tema de que yo sí era así como gordita y tal, y yo me sentía súper mal, pero a mi misma edad mi hermano era también así gordito, y entonces mi hermano era así como el súper popular de la escuela porque contaba chistes y era el jacarandoso y no sé qué, y yo siempre así como que súper apocada y no, tengo que estar a dieta, tal y tal. Y eso es claro, o sea, era por eso, porque no está bien visto como que la niña o la mujer tenga no tenga ese físico señalado, ¿no? Sí, y estás de acuerdo que no es porque de manera concreta, clara, expresamente tus padres te dijeron a ti una cosa diferente de a tu hermano. No, claro. Solo son cosas que van sucediendo, ¿no? Como de cuánto tiempo desde la experiencia del hijo o de la hija ve que se pasa la mamá frente al espejo y el papá frente al espejo. ¿Qué expresión ponemos cuando nos cambiamos, cuando nos ponemos ropa y no nos gusta cómo nos vemos? ¿Cuántas veces se nos ha salido decir qué gorda estoy? ¿No? O que, ay, ya se me notan las... Y no cuidamos si nos escuchan, si no nos escuchan, si matizamos, si no matizamos. Esa misma experiencia, de esa misma percepción de yo estoy viendo a mi mamá rechazar su cuerpo frente al espejo, ¿lo veo también con mi papá? Lo más probable es que no, lo más probable es que el rechazo de la experiencia de la autoestima que ve el niño o la niña de su padre viene hacia otro lado, ¿no? Desde otro lado, buscando otras expectativas que cubrir, no la del espejo, ¿no? Ese es un rasgo muy, muy estereotipado que los hijos van aprendiendo, pero para claridad de las mamás y los papás que nos están escuchando, no es que uno diga, a ver, tú debes estar flaca y tú no importa, eres niño. No, eso nunca lo vamos a decir como padres, pero además de la experiencia en el exterior, en la escuela, entre los amiguitos, entre los primos y las primas y demás, pues eso, sumado a estos momentos muy del inconsciente que tenemos, van definiendo la percepción del cuerpo, la percepción de las inteligencias o de el potencial que tienen los niños y las niñas hacia el futuro, la expectativa de qué voy a hacer de grande, también se define desde el estereotipo de género de una manera muy, muy notoria y muy grave, diría yo.
¿no? Fíjate que Porque, ahora que hablas de eso, me acuerdo mucho de digo, te lo conté alguna vez porque te digo que eres mi referente, pero ¿te acuerdas cuando Saúl estaba más chiquito que tenía un avioncito y entonces tenía 5 pasajeros? Solo una era mujer y el resto eran hombres. Entonces esa no podía manejar, se llamaba Camila, y Camila no podía manejar, o sea, no podía ser pilota, no podía estar al frente del avión. Y entonces yo se las movía y así, ¿no? Y eso me llamaba a mí mucho la atención porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser Camila la que esté ahí al frente? Y me acuerdo que me dijiste, lo importante es de que tú manejas. O sea, y eso se me hizo como chido, pues. sí, pero es un misterio en realidad. O sea, tu hijo era pequeño, no está escolarizado ni en esa edad, ¿de dónde sacó esa información? O sea, para que veas qué tanto penetra desde lugares o sea, insospechados, imperceptibles por los padres, por la experiencia paterna y materna, qué tanto penetran esos mensajes al punto que uno dice, pues yo estoy aquí todo el día, ¿no? Con él, escuchando lo que dice, lo que hace, lo que escucha. Le enseño, procuro tener esa equilibrio, ¿no? En las historias, en los cuentos y demás, en las lecturas, y aún así, pues su conclusión es que el piloto siempre será uno de los otros 4 y no la monita. Uh-huh. Mi hija, por ejemplo, de muy pequeñita, siempre decía las niñas y los niños, porque yo siempre digo así, y de hecho escuchaba, le gustaba mucho ver 11 niños, que en ese tiempo todavía no cambiaba su eslogan, y me daba mucha gracia porque pasaba o sea, estaba la tele prendida, pasaba y escuchaba la cortinilla, ¿no? Del canal de, estás viendo 11 niños, y ella volteaba a corregir, niñas, ¿no? Y pues a mí me daba mucho gusto eso, porque es algo que a mí me importa tener en cuenta. Sin embargo, cuando se refería a ella como campeona, siempre decía, soy un campeón. Okay. Todo lo demás lo hablaba en femenino. ¿De dónde sacó campeón? ¿No? Por ejemplo. Pero siempre decía, soy un campeón, gané. Y yo, eres una campeona, eres niña, ¿no? O sea, para que veas cómo sí, en efecto, se trasladan, se cuelan mensajes así, ¿no? Oye, ya me imagino tu cara cuando decía eso. Aparte, insistía, ¿sabes? O sea, en verdad. Pero bueno, pues son cosas que nos dan para reflexionar, ¿no? Otra experiencia que creo que se traslada muchísimo desde la perpetuidad de la concepción estereotipada de los géneros, es además de la idea de la percepción del futuro y del futuro profesional y de la inteligencia, ¿no? De las inteligencias, porque las niñas no tienen permiso de ser inteligentes en la escuela, son ñoñas, uh-huh. ¿No? Los niños son los inteligentes, las niñas son ñoñas y bueno, eso es hay un matiz que uno tendría que cuidar. Pero otra cosa que es muy importante, que se dibuja desde el estereotipo, y si no lo cuidamos, insisto, puede ser trascendente en la historia del futuro adulto, es la percepción del amor, el concepto del amor y de los cuidados, ¿no? Que también ese es un mensaje que se da en las familias de manera muy inconsciente, muy tradicional todavía, porque pues las estadísticas dicen que las mujeres son quienes dedican más horas al cuidado de la casa y al cuidado de la crianza, uh-huh. Y al cuidado de la familia, de las personas mayores en la familia ampliada, ¿no? O enfermas o con discapacidad. Entonces ese es un mensaje que todavía le falta mucho, mucho por que haya una ruptura generacional en ese mensaje, ¿no? Para darnos prisa tendríamos que hacer algo nosotras hoy y nosotros en nuestra casa para que eso se acelere, porque podría ser que la percepción del cuerpo tenga ciertas modificaciones más pronto, o la percepción del camino profesional. Yo creo que en eso ha avanzado bastante,
¿no? O sea, es difícil que las niñas no piensen que pueden llegar a ser importantes, famosas, ambiciosas y demás, y que los niños no tengan una visión, por lo menos de pasadita, de mujeres así, ¿no? De figuras. Pero los cuidados, creo que ahí sí tenemos una tarea importante, ¿no? ¿Y esto te refieres a la implicación de los hombres, de los papás, en todo el tema del cuidado en casa? Sí, y a la implicación de traducir eso como amor. O sea, reconocer que eso es una forma de amarnos y de mostrarnos el amor familiar, ¿no? Porque así es como en el fondo así es la experiencia de las mujeres. O sea, ya después te das cuenta que te vendieron el cuento y que ya te cuesta trabajo salirte, ¿no? Pero al principio uno hace por amor esas cosas, ¿no? Claro, sí. Sí. Y ciertamente es importante que la experiencia de los adultos que viven en esa casa, ambos, tengan la conciencia y la gana de mostrar esos detalles desde la perspectiva de la compañía, del cuidado y de la ternura y del amor, ¿no? Para que entonces los niños y las niñas pues lo vean indistintamente de quién sea quien cocine, de quién sea quien limpie, de quién sea quien trae el café, ¿no? Tendría que intentarse eso de manera más consciente, yo creo, un poco, pues por heredarles cosas chidas, pues, ¿no? Sí, y la verdad es de que esto sí es un trabajo personal súper fuerte. Nosotros, por ejemplo, en casa lo trabajamos en terapia porque a pesar de que no era como tan notorio, o sea, yo no me sentía como la mujer oprimida y tal, pero a final de cuentas sí era eso lo que estábamos demostrándole a él. Yo me acuerdo mucho con mi hijo que un día, no sé qué pasaba, que de repente me dijo de que no, solamente las mamás pueden hacer la cena. Y yo, ¿what? Y entonces era como de, no, espérate. Y bueno, sí, mi esposo salió así como que al quite, no, también los papás podemos, y mira, yo voy a hacer, y no sé qué. Y ahora, bueno, es un trabajo súper chido porque, por ejemplo, pues él lo duerme, cuando yo trabajo ahorita en la noche, entonces él lo duerme, y él llega y se apropia, pues, de ese papel de cuidador también. Y entonces eso está súper chido, pero sí fue un trabajo personal fuerte, pues, o sea, no es algo como que, ay, sí, me ayuda, ¿no? Luego esa palabrita. Sí. Sí, Igual de sacarlo yo de mi sistema y de sacarlo él también de su sistema. sí, sí, sí. Sí, yo creo que tal vez de estos carriles, ¿no? Donde eventualmente cada género va avanzando y en algún momento nos encontraremos en la maravillosa y en la esplendorosa equidad, ¿no? E igualdad de género. Cada carril va avanzando en diferentes velocidades y digamos que este es de los que más, creo, de los que más lento va, sumado también con el cuerpo, o sea, yo creo que sí, la publicidad, la Sí. forma como cuenta la televisión y la cultura popular, la música, la gráfica, o sea, todavía hay un concepto del cuerpo femenino como algo ornamental, utilitario, el cosificado, que le falta mucho, ¿no? Mucho trabajo. En los mensajes hacia los niños y hacia las niñas hay ahí mucho que trabajar desde la casa, porque luego salen, ¿no? Y regresan y hay que corregir, Sí. hay que matizar, hay que aclarar, ¿no? O sea, esa es una chamba pues que cansa, pero que vale la pena. O sea, al final creo que está bueno poner atención en eso. Por ejemplo, algo con lo que me encontré que me agobiaba mucho, ahora ya no tanto, pero me agobiaba mucho al principio. A Victoria le encanta que le leamos cuentos, ¿no? Desde muy bebé. Le encantan los libros. Y entonces le leía cuentos y todo el tiempo tenía que inventarme al vuelo frases, porque ahí había miles de estereotipos, o sea, era como, wow, o sea, y no estoy diciendo que leía los de princesas Ajá, y sí. caballeros, pues, ¿no? O sea, evidentemente evitaba esas perspectivas, ¿no? Pero aún así,
eso, la posibilidad de manipularlos, o sea, esas historias en los cuentos donde el adulto manipula, engaña, amenaza, chantajea a los niños, es muy frecuente. O sea, la diferencia de trato entre niñas y niños en los cuentos, la diferencia de lo que la mamá representa y de lo que el papá representan, se me hace que todavía están muy estereotipados, y también la presencia del adulto como alguien gandalla. Creo que está muy fuerte eso, hay un trabajo, tendrías que ponerte a escribir literatura infantil de nuevo. No, yo también me agarro al vuelo, pero últimamente me encontré como libros muy chidos que ya no le tuve que modificar nada, porque además lo que estoy haciendo, o sea, porque entendí que no puedo estarle modificando como toda la vida, ¿no? Entonces lo que Exacto. hago es explicarlo. Uh-huh, Entonces, ¿y sí, tú sí, qué piensas de esto? ¿Y tú qué piensas de tal? ¿No? Y entonces él hace un diálogo muy, muy, de discernir todas estas claro. cosas, ¿no? Y se va dando cuenta. Entonces esto me pareció mucho más, eh, Claro. como darle esa posibilidad de que él pueda darse cuenta de Sí, esto, ¿no? porque además es la experiencia del mensaje que va a recibir afuera, ¿no? Ujú. Y de ese cuestionarse y no comprarse todo a la primera, pues al final creo que más que darle certeza, o sea, creo que sí, por supuesto, nuestro rol como papás y mamás es darle certezas a los hijos, pero desde, o sea, en términos de seguridad, de confianza, ¿no? De autoestima y demás, darles certezas, pero en términos de los matices del mundo, de cómo es el mundo, creo que más que certezas hay que darles la posibilidad de que duden, de que se pregunten, de que se cuestionen, de que cuestionen, ¿no? Y de que aprendan a tener una conclusión propia, diferente a la del otro, y que eso no les haga sentir que se distancian del otro, ¿no? Ujú, sí. Eso es importantísimo, importantísimo, sobre todo si desde esta intención de hacer una educación con perspectiva o de género o no estereotipada de los géneros, tendríamos que siempre ayudar, insistir en construir la idea de que el niño y la niña no se van a distanciar del otro solo porque no se sienten cumpliendo un rol estereotipado, ¿no? Ujú, ujú. Solo porque a mí me enseñaron a que no me gustan las princesas, por ejemplo, o sea, siendo muy exagerada en las posturas, ¿no? Me enseñaron a que no me gustan las princesas, no voy a ser tu amiga porque tú siempre estás con tu rollo de princesa. Porque tú te Obviamente vistes de no es rosa. por ahí. ¿Mande? Porque tú te vistes de rosa. Exacto, o sea, obviamente no es por ahí, ¿no? Y creo que esa concepción de lo diferente es algo que nos asusta como padres y como madres, y que por eso nos alejamos un poco pues de posicionarnos, como decía al principio, nos alejamos de los conceptos que nos va proponiendo el diálogo social, de los cambios de paradigma, y luego ya después nos toma por sorpresa y ya nos vamos en medio de eso porque el mundo cambió, no nos dimos cuenta, ¿no? Y nos agarran las prisas, Sí, pues. nos agarra en curva. Oye, y justo aquí creo que entra esta pregunta que nos hacen, porque dice, ¿cuáles son los desafíos y potencias de la crianza desde la perspectiva de género? Entonces creo que entra en esta parte porque efectivamente, pues al estar criando, nos estamos teniendo como, no problemas, pero sí estos desafíos en intentar criar desde esta perspectiva, ¿no? Sí, es que pues la crianza nos espejeamos todo el tiempo, ¿no? O sea, la experiencia con nuestros hijos es estar frente a un espejo todo el tiempo, y primero hay que resolver internamente y luego ya transmitirlo genuinamente, porque si no es pose y nos cachan así, o sea, no tardan nada en echarnos al morral. Y la verdad es que si queremos un diálogo con confianza y que nuestra voz tenga la autoridad necesaria para llegado el momento en el que hay temas donde no se puede negociar, ¿no? Como la seguridad, la salud, etc. Uh-huh. Pues que nuestra voz no haya sido mermada por estas falsedades, ¿no? De yo tengo una postura muy cool, muy, por ejemplo, muy equitativa y no sé qué, pero todo el tiempo estoy contradiciendo mis dichos o mi postura hacia afuera,
en el foro, en mi foro interno, por ejemplo, cuando estoy en mi diálogo frente al espejo, ¿no? En lo que ponía hace rato, o cuando distribuimos las tareas en casa, por ejemplo. Entonces, pues claro que ellos, o sea, que son nuestros maestros, más que otra cosa, pues no sé, o sea, no sé, no nos la compran. Sí, no la compran, claro. No, en muy poco tiempo nos cachan. Entonces, primero hay que hacer, yo creo que el reto es ese. O sea, esto que comentabas tú sobre el trabajo individual que tuvieron que hacer como pareja, se encontraron con que había primero un trabajo individual, luego de encuentro en pareja y luego familiar, ¿no? Pues eso todo el tiempo con estos temas. Entonces sí puede ser que de repente agobie y que canse, creo que ese es el reto, pero luego agarra uno el gusto, o sea, agarra uno vuelo y va cachando frases, cosas, ¿no? Y bueno, pues también darse chance a aceptar que no vamos a ser las madres perfectas ni los padres perfectos. De todas maneras, nuestros hijos van a ir a terapia. Ya sé. Y relajarnos con eso también, ¿no? O sea, y también darles a ellos como la chance de que se relajen, ¿no? Creo que, pues si no les enseñamos que el mundo es solo de una manera desde mi voz, pues entonces va a ser mucho más relajado cuando ellos descubran que el mundo no es como les dijimos, que tienen que generar su propio criterio y podríamos llevarnos una mala sorpresa, ¿no? Si no les dimos las herramientas para cuestionar primero a los padres, ¿no? Y luego a los demás. Y desde la conciliación, que ese cuestionamiento sea siempre para acercarnos y no para distanciarnos, porque luego pasa lo que pasa con las diferencias, ¿no? Que nos validamos de ellas para ser racistas, para ser clasistas o para ser sexistas, que son las tres formas de opresión que existen, ¿no? Y es que, digo, al final vuelvo al tema de que lo traemos como tan arraigado que no nos damos cuenta, pero aquí también tiene que ver como como el adultocentrismo, ¿no? O sea, de repente no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y que nos vamos con esa parte de que, ay, pues no, ni entiende eso, ¿no? O sea, ay, no, pues eso que ni lo entiende. A mí me pasa mucho con las amigas de mi hijo, en la cuadra son puras niñas. Y entonces, pues mi hijo sale y juega como X, ¿no? Pero entonces yo he empezado como a decir, si les voy a hablar, pues todas ellas son niñas y entonces, pues son más niñas, ¿no? Y entonces he empezado mucho con este tema de, oigan, niñas, aun cuando mi hijo está ahí, ¿no? Y entonces, pues todas voltean. Y las mamás sí son así de que, ¿qué? Y entonces yo así de, pues sí, pero es como es abrir un panorama diferente, ¿no? Es como ser la rara, no sé. Sí, sí, sí. Implica, pues, mucha determinación, ¿no? Pero vale la pena. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando empezaba a dar los talleres de porteo, casi siempre eran mamás. Y aunque yo tengo mucho tiempo intentando aprender a incluir a todas las personas, ¿no? Y a lo mejor me da flojera decir todos y todas, pero sí digo todas las personas y ahí ya está incluido, ¿no? Aunque ya tenía camino recorrido, sobre todo por el trabajo que hacía en la tele, ¿no? Que pues, implicaba un montón de conciencia de qué palabras usaba para no estereotipar y caer en discriminación y demás. Entonces, bueno, pues me daba como esa experiencia. Sin embargo, cuando empecé con los talleres, iban más mamás y créeme que me costó no hablar en masculino, aunque yo tenía, ya te digo, este camino, ¿no? Sí. Recorrido. Aunque en mi labor profesional previa, que era la de escribir textos que luego iban a salir en la pantalla, ahí no me resultaba tan difícil hacer usar un lenguaje que no excluyera a nadie en la presencia con las mamás y con o sea, podía haber 10 mamás y un papá
Y yo tenía este conflicto de hablar de las madres, pero además era contradictorio doblemente, porque incluso cuando no había papás, cuando no había ese único, ¿no? Que iba, cuando eran puras mujeres, de todas maneras no decir la paternidad y decir la maternidad, no decir los padres de familia, ¿sabes? O sea, de todas maneras me costaba, hasta que pues aplicaba la fórmula. Si llegaba uno, decía, bueno, voy a hablar en femenino, porque yo creo que tenemos todos y todas la experiencia de que el genérico de un género incluye, o sea, hemos hecho el ejercicio, las mujeres, de sentirnos incluidas en el todos, y sabemos desde esa experiencia que no pasa nada, que nos podemos incluir. Entonces, las invito a incluirse, ¿no? Y entonces, la verdad es que esa explicación me podía llevar a ganarme mis buenas carotas, ¿sabes? Y a tener una persona ya distante, un asistente al taller ya distante, ¿no? Molesto incluso. Porque la verdad es que algunas veces me pasó que se notaba que iban pues un poco en plan, yo aquí traigo a la mamá con sus cosas esas raras ¿no? Y lo que quiero es sentarme y ya, no quiero participar. Entonces, si todavía yo remataba con este discurso feminista incendiario para algunas personas, bueno, pues era una apuesta, o sea, sí, sobre todo que si estás cobrando por un servicio es una apuesta importante, o sea, es una decisión que hay que tomar, pues, y bueno, bancártela si te falla, ¿no? También, sí. No es una monedita de oro. Yo creo que es muy importante en cuanto al lenguaje inclusivo, yo creo que sí podemos tener un montón de posturas, de prejuicios y demás. Además hay de repente exploraciones muy bizarras, ¿no? Y de este intento de cambiar el paradigma del lenguaje o resbalones como colegas y colegos, ¿no? Pero creo que está bueno, más allá de lo que nosotros y nosotras queremos interiorizar, sí está bueno entender o asumir que nuestros hijos en los primeros años de vida y nuestras hijas no tienen un pensamiento abstracto, y eso tú lo puedes explicar mucho más claro, ¿no? Ellos y ellas aprenden a incluirse, bueno, más bien, ellas aprenden a incluirse desde su explicación, a incluirse en el genérico masculino desde su explicación. A lo largo de los años y no en los primeros años en los que ya escucharon, o sea, vamos, para cuando ellas, las niñas, ya desarrollaron el pensamiento abstracto y entendieron que cuando dicen, todos los niños vengan, pues claro, la experiencia, la imitación las llevó a saber al momento, porque son súper pilas con la imitación, las llevó a llegar corriendo ante el llamado genérico masculino. Pero eso, a decir, cuando hablan de los futbolistas, yo estoy incluida, por ejemplo, no creo, ¿sabes? Sí. Cuando dicen, a los niños les gusta el fútbol, ahí no necesariamente se incluyen las niñas, aunque sea un genérico masculino. Oye, está muy loco eso, ¿eh? Pero sí tienes razón. Eso, o sea, podemos decir, bueno, a mí no me gusta y el todo es menos o el todo con X, y, bueno, sí, o sea, puedes tener la postura que quieras, pero asumir que le cuentas la mitad del mundo a la niña, si tienes hijas, pues ya, o sea, con eso, con que lo asumas, ¿no? Con que asumas que a veces ella se excluye y tú no lo sabes. Sí, eso es muy cierto. Tú no sabes cuándo ella se excluye y no sabes si a lo mejor sería una buena futbolista, pero no se incluyó, ¿no? Por ejemplo, también, no solo es cuando usamos el genérico masculino, sino cuando no lo usamos y decidimos no usarlo. Por ejemplo, pocas veces yo escucho decir los chismosos, cuando en realidad, pues chismosos es el genérico, ¿estás de acuerdo? Claro. Ahí sí lo ponemos en femenino. ¿Y eso qué le dice a los niños y a las niñas que nos escuchan? Claro, que las mujeres son las chismosas. El chisme es una característica de las mujeres.
porque siempre, todo el día estamos oyendo en masculino, ¿no? La generalidad, salvo cuando hay que enfatizar una característica estereotípicamente femenina, ¿no? Sí. Oye, qué interesante está esta parte. La verdad es de que no me había puesto como a pensarlo de esta forma, pero sí, Tengo digo, que evangelizar. pero es que además, ya sé, pero es que además, ¿sabes qué? Digo, creo que es otro de los retos también esto. Yo soy mamá de un niño, entonces para mí de repente no es tan claro todo esto, como entiendo que será para ti, porque tú tienes una niña. Entonces, a veces yo me siento como de que tengo que estar poniendo doble doble filtro y doble foco, Claro. porque es mucho más fácil criar a un niño en un mundo machista. Sí. Bueno, depende de donde la veas. Si no te importa, pues sí, claro. Ajá, sí, o Pero sea, si como no te como importa, lo de tienes doble, ciertamente. exacto, exacto. O sea, si yo así como, me importa poco y ahí como vaya saliendo, pues es mucho más fácil, pues es normal, ¿no? Así va fluido. Pero Ujú. si yo quiero hacer una diferencia con la crianza con mi hijo, pues es como de chin, o sea, me imagino, y no sé si yo estoy cayendo en un error, pero me imagino que siendo mamá de una niña, te puede brincar más todo esto. Y Sí, siendo mamá de un niño, pues es como lo normal, ¿no? sí, sobre todo porque hay cosas, hay focos de alarma que uno ya asume, aunque no lo tenga muy clara su postura, ¿no? O sea, aunque uno no quiera tener esta diferencia de géneros y demás, hay focos de alarma que uno acepta, como la seguridad en la calle, ¿no? O sea, de alguna manera uno, eso le puede llevar a la mamá y al papá que crían una hija, pues a tomar postura, por lo menos con eso, y ya eso es un caminito, ¿no? Que te lleva a estas exploraciones. Porque desafortunadamente el mensaje social, ¿no? El diálogo que tenemos en redes, el diálogo que tenemos en la tele, en las noticias, en el cine, en la música, el foco está en que ellas se defiendan, en que ellas se cuiden, ¿no? Ujú. Y no está el foco en que ellos dejen de Sí. agredir o ser violentos. Esto como en la explicación más superficial, ¿no? Más Ujú. genérica. No se ofenda a nadie, por favor, porque no estoy generalizando. Porque más bien es como el discurso, o sea, es lo que quiero decir, que el discurso hacia afuera es el foco hacia las niñas, hacia las mujeres, hacia las adolescentes, en esta terrible, terrible situación que vivimos, ¿no? De violencia Sí. machista. Entonces, sí, ciertamente la experiencia de las mamás y de los papás que tienen niños la tienen muy difícil porque no hay nadie afuera contándoles cómo decirles a ellos, porque una mamá y un papá no pueden, no, o sea, es como un trabajo y pues casi que imposible de imaginar, de construir. Voy muy bien, mi amor, ¿y tú? Casi que imposible de construir, imaginarse un adulto futuro posible acosador, agresor y tal. O sea, obviamente ese no es un trabajo que un mamá Claro. y un papá quieran hacer, ni tendrían por qué, ¿no? Entonces ya desde ahí, como por dónde empezamos, o sea, ¿cómo voy a corregir futuras posturas de mi terruño, ¿no? Claro. Pero no hay que olvidar que ellos aprenden en la calle a cosificar a las mujeres, a no valorarlas igual, ¿no? Y si no les enseñamos en los años previos, pues a hablar de ellas y ellos cuando sea necesario, por ejemplo, de contar historias, narrarles, buscarles cuentos y películas después, música y demás, donde las mujeres sean ambiciosas, fuertes, poderosas, que puedan admirar figuras femeninas, ¿por qué no? Entonces, cuando son pequeños, eso es muy sencillo, si ponemos atención, ¿no? En un futuro será más difícil que esa persona que se crió desde o sea, fuera del estereotipo de lo masculino, es decir, se crió desde la idea de que los cuidados son parte de su responsabilidad como ser amoroso, de que las niñas, las mujeres son personas dignas de admiración,
de que las niñas pueden ser incluso más inteligentes o tan inteligentes como los niños, y eso no significa que ellas sean las ñoñas, ¿no? De que el patio del recreo no es solo para ellos y las niñas alrededor platicando, porque ellas son más platiconas y no necesitan jugar y el movimiento físico, no, sino que aprendieron a reducir su espacio de movilidad para integrarlas a ellas, aprendieron a jugar con ellos, con ellas y con ellos, fútbol, trepar, la cuerda, todas esas cosas que típicamente o estereotipadamente son masculinas. O sea, si hacemos todo eso, ese niño, cuando sea un adolescente y cuando se junte con sus nuevos amiguitos y lo integran al grupo de WhatsApp, le va a brincar horrible el pack o las fotos estas de mujeres semidesnudas o desnudas, ¿no? O le va a brincar los muchísimo comentarios. Que lo inviten a chiflarle, a decirle cosas, a acosar en la calle. Y si además le enseñamos a que cuestionar, ser diferente y tener tu propio criterio, no te necesariamente te tienes que pelear, eso no significa que no vas a pertenecer al grupo, pues la van a llevar más fácil, ¿no? Ay, hasta se me puso la piel chinita, ojalá. La verdad es de que, digo, yo creo que muchas mamás que estamos como en este rollo, mamás y papás, porque al final de cuentas espero que cada vez se formen más papás también en esta parte, pero en esta crianza consciente, pues eso es lo que en realidad buscamos, hacer una diferencia, realmente, pues poder aportar algo y ese algo es pues esta crianza y este modelo diferente de personas, ¿no? A final de cuentas es eso lo que nuestro legado, ¿no? Sí. Sí, yo creo que algo que nos hace diferentes de otras generaciones es que tenemos menos conflictos para decir que queremos un mundo mejor para mí, ahora, no dejarle un mundo mejor para ellos, porque eso es otra vez la perspectiva del me sacrifico por, ¿no? Sí. La madre abnegada que, no, yo quiero un mundo mejor para mí para disfrutarlo yo, ¿no? Porque si no, ¿cuántas generaciones no la vamos a pasar con esa cantaleta? Y creo que eso es algo que está bueno, que yo veo en las mamás más jóvenes, porque es mi experiencia con contacto con mamás, por eso hablo de ellas, no de ellos. La verdad es que porque el porteo pues lleva un poco más el interés a las mamás, pues esa es mi experiencia, ¿no? Con ellas. La verdad es que no sé, de 50 personas con las que yo he tenido oportunidad de darles taller, compartir experiencias y demás, pues 49 son mujeres, entonces son de ellas de las que puedo hablar y me parece que sí tienen una postura, las más jóvenes, típicamente egoísta para mi perspectiva o para la enseñanza que todavía en mi generación se vendía, ¿no? Que era esto sí, el mundo va a cambiar, sí queremos un mundo mejor, sí queremos una sociedad mejor para ellos, para los más pequeños, para nuestros hijos y nuestras hijas. Y no, está chido que las mamás y los papás de ahora digan, a ver, no, alguien tiene que parar este tren, ¿no? O sea, así no lo vamos a llevar, la siguiente generación va a querer lo del otro y no, yo lo quiero ahora para mí, hoy, ¿no? Ser un mejor padre, ser una mejor madre, ahora y disfrutar esa maternidad y esa paternidad. Y eso está bueno. Sí, sí está padre, es ser conscientes. Oye, Sujei, digo, el tema trae para un montón y me queda claro que nos hizo falta hablar un montón de muchas cosas, pero así para ir cerrando, me gustaría, digo, yo hice varias publicaciones en la página y muchas mamás y muchos papás, no, muchas mamás, me compartieron sobre esta parte de lo que nos prohibieron hacer cuando éramos niñas por género y también de estas cosas que les dicen a nuestros hijos desde nosotros, desde esta postura de yo soy consciente y yo estoy intentando criar sin estereotipos, con qué me encuentro en la sociedad, ¿no? Y entonces hablaban, por ejemplo, que cuando eran niñas no las dejaban ir a pescar o no las dejaban
subirse a los árboles, cosas que eran de niños. Ujú. Y por otro lado también nos platicaban que había cosas que, no sé, que si querían comprarle una mochila y el niño, hombre, elegía una mochila de, no sé, Masha y el oso, entonces ya era como que, ay, o sea, ¿qué es Ujú, esto, no? ujú. Y esto entiendo que va cambiando poco a poco y somos como los negritos en el arroz luego, ¿no? Pero, hoy no más lo que estoy diciendo, Sujei, deténme. Bueno, es que el arroz es blanco, ciertamente. Se cancela todo. Bueno, bueno, pero me refiero a esta parte de cómo nosotros podemos hacer esta diferencia o seguir haciendo esta diferencia y sentirnos como contenidos en este movimiento que estamos también trabajando. Perdón, es que mi hija está aquí pidiendo, Ya preguntando. quieres salir, Vamos muy bien, mi amor. No hubo manera que durmiera antes. está bien. Este, me decías que para ir cerrando, dices. Ajá, Sí. entonces es como esta parte en donde qué podemos seguir haciendo nosotras como mamás y los papás también que pueden ir haciendo específicamente con los niños en esta crianza que estamos buscando. O sea, cómo entender o cómo explicarles también a los otros sin necesidad de pelearnos y enfrentarnos al otro, Claro. pero cómo defiendo yo esta postura. Ujú. Claro, pues yo creo que primero hay que reconciliarnos nosotros con el tema. Te digo que no necesariamente uno tiene que tener una postura feminista, ¿no? Incluso podríamos seguir sintiéndonos distantes al respecto, porque entiendo que es todavía un estereotipo, ¿no? Un arquetipo este, viciado, ¿no? Con muchos filtros, con muchos mitos. No necesitamos eso para preocuparnos por las cosas que estamos, los conceptos o las sentencias que estamos perpetuando que tienen que ver con el género, ¿no? La perspectiva de género, que creo que puede ser una visión un poco más conciliadora que la perspectiva feminista, no es más que un monte, una montaña donde nos vamos a subir para ver desde arriba el laberinto, ¿no? Y Ujú. por ahí entender por dónde puede haber una salida o dónde hay espacios más amplios de movilidad que estos vericuetos que luego se vuelven pues muy estrechos, ¿no? Al punto que podríamos estar diciendo, yo quise ser, no sé, ingeniera industrial y la verdad es que lo cancelé en mi cabeza desde el principio, ¿no? O no me dejaron pescar, o todas estas experiencias que ciertamente de manera consciente ningún padre y ninguna madre quieren trasladar a sus hijos. Entonces, desde ahí, creo que primero tendríamos que reconciliarnos con la idea de que cuando hablamos, por ejemplo, en genérico masculino, estamos contando una mitad del mundo, de que cuando le acercamos a los niños modelos de superhéroes y solamente modelos masculinos a seguir, personajes con caricaturas de solo niños, libros que solamente tienen en las ilustraciones figuras masculinas trabajando y figuras femeninas en el interior de la casa. Estas cosas cuando las acercamos hacia los niños y cuando acercamos a las niñas a las estampitas rosas, los peluches, el vestidito con olanes y demás, estamos perpetuando, ¿no? De alguna manera el estereotipo y podríamos relajarnos con eso, al punto que a lo mejor me tengo que hacer un montón de coco wash, de trabajo súper intenso para que mi hijo pueda llevarse la mochila de la niña y el oso, o una rosa con brillantes, ¿no? Y para estar bien lista y bien pilas para que vea cómo argumento su libertad frente al adulto, que tenga la osadía, porque somos muy groseros con los niños y su individualidad, y groseras, como adultos, ¿no?
Entonces, no faltará quien le critique y nosotras también tendremos que posicionarnos frente a ese adulto para enseñarle a nuestro hijo que tiene derecho a traer una mochila rosa, ¿no? A veces no nos queremos bancar esas y entonces lo convencemos o lo llevamos directo al pasillo que agrupa las mochilas azules, ¿no? Y casi que lo llevamos así, porque el rosa es muy bonito. O sea, el rosa es muy fácil que le guste a los niños, es muy bonito ese color, no sé por qué no lo disfrutan los padres y las mamás. O sea, yo creo que yo creo que a muchas mamás de niños y papás de niños, o varones, les ha pasado que el rosa les encanta. Y en algún momento, a veces más pronto, a veces más tarde, pero terminan venciendo, ¿no? Así como, me libré, ya no le gusta, ya no vamos a tener este rollo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, hay que ubicar esas batallas y decir, esta sí me la voy a echar, esta no, me falta trabajo, reconciliarnos con eso, ¿no? Yo creo que ese, pues, sería para empezar, ¿no? Este es súper importante y digo, ya no quiero extenderme más, pero la verdad es que cuando a mí me ha pasado más que en vez de tener como estas situaciones con los adultos, la tengo con las niñas y con los niños. O sea, siempre es como que, digo, que al final son la voz de sus papás y de sus mamás, ¿no? Y entonces ahí entiendo que, chin, hay un montón de trabajo todavía. Pero bueno, pues en ese camino andamos y a ver qué pasa. Muy bien, pues muchísimas gracias por incluir este tema. Me parece que ojalá que les parezca algo que aporte y que pues no sé, que sumemos todos y todas al diálogo, ¿no? A la reflexión, para que nuestros hijos la pasen mejor. Me gustó mucho, Sujei, muchísimas gracias por aceptar, a tu niña por esperarte. Sí. Y bueno, pues ahí estamos, seguimos en contacto. Y ¿quieres decir dónde te encuentran? Si es que quieres que te encuentren. Sí, bueno, pues en Bebé Portátil es la página de porteo, que la verdad es que si se asoman ahorita van a ver telarañas y así, o sea, está abandonada, pero eventualmente supongo que reactivaré eso, pero de todas maneras, pues estamos ahí en las redes, no sé, Sujei Igles es mi perfil, yo creo que la mayoría... Sí, por ahí luego la etiquetamos. Me ubicará y bueno, cualquier cosa en el chat ahí, nomás sean pacientes porque me tardo. Muy bien, pues muchas gracias y muchas gracias a todas por estar aquí, por vernos. Gracias. Y nos vemos en el próximo entonces. Bye, un abrazo. Buenas noches, gracias.